Cordial saludo. Esta videoconferencia de macroeconomía es sobre el tema de crecimiento económico, apoyados en el texto guía de Samuelson y Nordaus. Bien, vamos a partir de estos dos conceptos que expone Samuelson y de acuerdo a esto entender el resto del capítulo. Entonces, lo primero es que el crecimiento económico es un crecimiento del producto potencial en el largo plazo. El crecimiento en el producto per cápita es un objetivo importante del gobierno, porque está asociado con la elevación de los ingresos reales en promedio y de los niveles de vida. Este producto per cápita es producto por persona, ¿cierto? Producto por cabeza. Y el crecimiento económico ocurre cuando la frontera de posibilidades de producción, FPP, de un país se desplaza hacia la derecha, o también se podría decir se desplaza hacia afuera. Bien, los pilares del crecimiento, es decir, los factores que propician el crecimiento en una economía son 4. Los recursos humanos, los recursos naturales, el capital y finalmente el avance tecnológico y la innovación. Un ejemplo de esos 4 pilares. Antes de eso, un país puede tener abundancia en estos 4 factores o pudiera tener falencia en alguno de ellos. Por ejemplo, un país pudiera tener recursos humanos y recursos naturales, pero no tener capital. Eso no es un impedimento para que haya crecimiento, porque el capital lo puede importar. El capital puede alcanzarse mediante una política donde se incentive la inversión extranjera directa. Entonces, el hecho de que uno de estos factores esté ausente en un país, pues no quiere decir que no vaya a crecer. Una forma de lograrlo es importando ese factor. Por ejemplo, hay países donde el recurso humano es escaso. Es decir, hay países donde la fuerza laboral es escasa. Esos países, ¿qué hacen? Tienen políticas de inmigración para que personas de otros países lleguen, por ejemplo, el caso de Canadá, para que personas de otros países lleguen a Canadá y fortalezcan la fuerza laboral. Entonces, los recursos humanos se refieren a la fuerza laboral propiamente y se refiere a la calidad de los trabajadores. Es decir, que esos trabajadores tengan o mejoren sus niveles de educación, sus habilidades para el trabajo y la disciplina. Los recursos naturales, pues son los que nosotros conocemos como los recursos que se encuentran en la naturaleza y que por su misma o con la característica propia de que son escasos. La naturaleza de los recursos naturales es que sean escasos. Los recursos que en algunos países no son abundantes, lo que hace es importar ese recurso. Por ejemplo, las materias primas. Colombia es un país que es abundante en algunas materias primas. Esas materias primas las exporta a esos países donde las materias primas son escasas. Y el capital es el que está representado en casas, en fábricas, en maquinaria, en propiedad intelectual y capital social indirecto. Este capital es el que se requiere para que el aparato productivo se desarrolle, ¿no? Para que el aparato productivo cumpla su función. Y finalmente, la tecnología, el espíritu empresarial es precisamente la aplicación del conocimiento a la producción, ¿cierto? Entonces, calidad del conocimiento científico y de ingeniería, habilidades administrativas y también premios a la innovación. Esta tecnología y espíritu empresarial se refiere también a ese proceso que tienen las organizaciones de mejorar a partir de su estructura y de mejorar a partir de cómo son las relaciones en el trabajo. Bien, un concepto muy importante es la función de producción agregada. Como lo acabamos de decir, esta
esta función de producción, el objetivo es que se desplace hacia afuera, ¿cierto? O hacia la derecha. Esta función de producción, FP, es una función que depende de tres factores, K, L y R. Y la combinación de estos tres factores de una forma específica se llama función de producción, y es lo que permite que Q crezca. O sea que Q es la consecuencia de la combinación de estos tres factores productivos, de acuerdo a una tecnología. K son los servicios productivos del capital, L son los insumos de trabajo y R son los insumos de recursos naturales. Bien, difusión de tecnologías. Este cuarto elemento que tiene que ver con la tecnología es importante porque la tecnología ha hecho que la producción se aumente cuando los otros recursos tienen rendimientos decrecientes a escala o rendimientos decrecientes. Recuerden que en la producción de un bien, si solamente aumentamos capital o solamente aumentamos mano de obra, pues ese aumento del capital, del factor capital o trabajo, hace que la producción aumente, pero cada vez en menor medida. Entonces, por eso decimos que los rendimientos son decrecientes. Ahora, la tecnología nos ayuda a resolver ese problema. Veamos, esta ilustración nos muestra cuánto tiempo se demora una tecnología en ser aprovechada por la sociedad. En esta gráfica tenemos el porcentaje de las familias de Estados Unidos de 0 a 100 y tenemos un eje temporal que va de año 1900 hasta el año 2010. En el primer caso, la tecnología de la energía eléctrica aproximadamente tomó 50 años, ¿cierto? Este periodo comprendido, aproximadamente 50 años para que el 100% de las familias de los Estados Unidos la adoptaran. Mire que con los televisores ese tiempo fue mucho menor, porque aproximadamente 1948 tal vez, hasta antes de 1960, o sea, en aproximadamente 10 años, ya más del 80% de los hogares en Estados Unidos tenían un televisor. O sea, la difusión de la tecnología del televisor fue mucho más rápida. Luego, por ejemplo, con los teléfonos celulares, el tiempo de difusión, es decir, cuando salió la tecnología hasta lograr más de un 80% en el consumo de los hogares, pues según esta ilustración, podríamos estar hablando de cerca de 15 años tal vez. El caso es que esas tecnologías cada vez toman menos tiempo en difundirse en la sociedad, porque las tecnologías en sí mismas sugieren un aumento en la satisfacción de las necesidades y también un aumento pues, en la producción. Bueno, partamos de estas dos teorías de crecimiento económico. Vamos a hablar de Adam Smith y de Malthus, el dinamismo clásico de Smith y de Malthus. Las principales características de esta teoría es que la Tierra tiene el papel principal en el crecimiento y que la Tierra es un factor abundante y disponible inicialmente. Es decir, que si una familia, si un grupo social, para aumentar su producción, requiere tierra, pues inicialmente, como está en abundancia, cada persona, cada grupo social toma la cantidad de tierra que necesite para producir. Y que aquí aplican la ley de los rendimientos decrecientes, como les acabo de mencionar, que la producción se aumenta cuando aumentamos uno de los factores, pero ese aumento de la producción es cada vez menor. Bien, entonces, comparemos la época de oro de Adam Smith y la ciencia deprimente de Malthus. Vamos a suponer una economía pequeña, una economía en la que se produce ropa y alimentos. Vamos a suponer
en esta primera frontera de posibilidades de producción que L es 2, es decir, que hay 2 habitantes. Y vamos a suponer que esos 2 habitantes se duplican y ya no van a ser 2 habitantes, sino 4 habitantes, y esa es la fuerza de trabajo. Observe que esos 2 habitantes podían producir 200 unidades de ropa o 100 unidades de alimentos, o todas las combinaciones que están acá sobre la frontera de posibilidades de producción. Ahora, al duplicarse el trabajo, fíjese que se ha duplicado también la cantidad de bienes. Ya no se producen 100 bienes, sino 200 alimentos. Ya no se producen 200 unidades de ropa, sino 400. Así como se duplicó la mano de obra, también se duplicó la producción, ¿cierto? Ahí no hubo rendimientos decrecientes, porque ahí lo que hubo fue rendimientos constantes, porque se duplicó la mano de obra y también se duplicó la producción. Porque acá, como el principal factor de producción es la tierra, cuando tenía 2 habitantes, ellos utilizaban la tierra para la producción de 2 habitantes. Ahora, si querían duplicar la población, encontraban tierra para duplicar la producción. De ahí la importancia de ese factor tierra. Pero en Malthus, él propone algo diferente, y es que, como hay una ley de rendimientos decrecientes, el hecho de que dupliquemos los trabajadores de 2 a 4 no explica o no lleva a que la producción también se duplique. Por ejemplo, duplicamos el factor trabajo. Fíjese que los alimentos solo aumentaron el 25% y la ropa solo aumentó el 50%, mientras que el factor trabajo aumentó el 100%. Muy bien, vamos a otra teoría, que es la teoría del crecimiento económico con acumulación de capital, que es el modelo neoclásico de crecimiento. Dice que acá, pues ya el papel importante no lo tiene la tierra, sino que lo tiene el capital. Y más propiamente la acumulación de capital. Entonces, en este caso, la innovación tecnológica y la inversión de capital podrían superar la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, la tecnología, que es una forma diferente de realizar la producción, apoyado en el conocimiento, hace que se supere la ley de los rendimientos decrecientes. Bien, este modelo neoclásico tiene los siguientes supuestos. Primero, el producto es homogéneo. Se supone que en la economía todas las firmas, todas las empresas producen el mismo bien. Eso quiere decir que sea producto homogéneo. Todas las empresas producen el mismo bien. No hay diferencias entre la producción de la empresa 1 y la producción de la empresa 2. Tenemos 2 factores. ¿Cuáles son esos factores? Capital y trabajo. Es una economía competitiva, quiere decir, es una economía que opera en competencia perfecta, donde tenemos compradores y vendedores que se comportan o que actúan en un mercado de competencia perfecta, es decir, el bien es homogéneo, también tenemos que la información es completa, oferentes y demandantes saben las mismas cosas, eso quiere decir que haya información completa, y en esta economía se opera bajo el precio mínimo de la economía. O sea que en competencia perfecta, los demandantes están pagando el precio mínimo el precio mínimo al cual pueden producir las empresas. Y también, otro supuesto es que estamos en pleno empleo, es decir, que todos los factores se usan eficientemente, todos los factores se están usando, eso quiere decir pleno empleo. Y la función de producción, mire que aquí ya no tengo 3 recursos como en la anterior función, acá tengo solamente 2 recursos, K y L, y fíjese que la función de producción es acompañada por esta letra A,
Esa letra A es el componente tecnológico. Esa es la tecnología. Entonces es un factor A multiplicado por la producción. Entonces fíjese que la producción puede aumentarse como por el efecto de la tecnología. Ahora, este modelo me lleva a unos resultados. ¿Cuáles serían estos resultados? Bueno, el principal resultado es que esta es una economía que es intensiva en capital y ocurre cuando el acervo de capital, es decir, la cantidad de capital, crece con mayor rapidez que la fuerza de trabajo. Y otro resultado es que en ausencia de avance tecnológico, este mayor uso del capital arroja un crecimiento del producto por trabajador, del producto marginal del trabajo y de los salarios reales. También llevará a rendimientos decrecientes sobre el capital y, por tanto, a la declinación en la tasa de rendimiento del mismo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bien, mire, como eso es una economía que es intensiva en capital, el capital aumenta más rápido que la cantidad de trabajadores. Entonces, en esta gráfica vamos a tener un eje que es Q sobre L, que es el producto por trabajador, la producción dividido el número de trabajadores, o sea, el producto por trabajador o la producción promedio. Y en este eje tenemos K sobre L, es decir, la cantidad de capital asociado a un trabajador o la cantidad de capital por trabajador. Entonces acá tenemos este primer punto E. Acá tenemos la frontera de producción agregada, la frontera de producción, ¿cierto?, de la economía. Y acá, en este punto E, tengo la producción por trabajador cuando le asignamos este capital a ese trabajador. Ahora vamos a aumentar el capital por trabajador. Ese aumentar el capital por trabajador se puede ver cuando hay una mejora de las máquinas, cuando hay una mejora de las herramientas, cuando el trabajador tiene mejores equipos, cuando el trabajador tiene mejores elementos para su protección, cuando se modernizan las empresas, quiere decir que el capital por trabajador ha aumentado. Fíjese que el aumento en la producción es menor. Y en la medida que vamos aumentando ese capital por trabajador, nos vamos desplazando a estos puntos de E' a E', a E', y así sucesivamente. Vamos aumentando el capital por trabajador, pero la producción aumenta a una escala cada vez menor. Quiere decir que no se justifica aumentar el capital por trabajador, porque la producción crece, pero cada vez menos. Y ese es el problema de los rendimientos decrecientes. Pero la tecnología soluciona este problema, como ya lo dijimos. ¿Cómo lo soluciona? Pues simplemente que un avance tecnológico desplaza la función de producción hacia arriba, ¿cierto? Mire que esta es la función de producción, o la frontera de posibilidades de producción de 1950, y esta es la frontera de producción del año 2000. Tenemos el punto E en 1950 y el punto E en el año 2000. Fíjese que el aumento de la tecnología, al desplazar esta función de producción, hace que el capital por trabajador lleve a una producción mayor, mucho mayor. Si no hubiera avance tecnológico, los incrementos de capital por trabajador se quedarían siempre sobre esta primera frontera gris. El aumento de la tecnología lo lleva a una frontera más alta. Entonces, podríamos comparar este KL de 1950, si proyectáramos esta línea de manera
recta hasta acá arriba, pues encontraríamos que el capital por trabajador en 1950 produce esta cantidad. Pero si esa cantidad de capital por trabajador se aplica a la tecnología del año 2000, que estaría más o menos por acá, la producción estaría acá. Esa sería la producción unitaria, ¿cierto? Mucho más alta, porque ya dijimos que si no hay aumento en la tecnología, este capital daría esta producción, pero si yo aumento la tecnología y proyecto este capital por trabajador, sería por acá, la combinación en la nueva frontera que tiene tecnología y obviamente la producción sería mucho mayor, por acá, aproximadamente. Bueno, vamos a unas fotografías que muestran que nos, valga la redundancia, que nos enseñan una familia típica en 3 países diferentes. Diferentes en el sentido que son países que tienen PIB alto, Producto Interno Bruto alto, medio y bajo. Esa fotografía, cada familia está frente a su casa con las pertenencias familiares. Bueno, otra cosa que cabe destacar es que esa es una familia típica de cada país, una familia típica del Reino Unido, de México y de Malí. Ahora, como a muchas personas no les gustan las estadísticas, pues la comparación la vamos a hacer con fotografías. La primera fotografía es una familia típica en el Reino Unido. Esta familia está al frente de la casa con todos sus bienes físicos y esta es la familia. Papá, mamá, 2 hijos. Este es un país que tiene un Producto Interno Bruto alto. Esta fotografía es una familia típica de México. Acá están sus pertenencias. Acá está la familia. Papá, mamá, 4 hijos. En nuestra tercera imagen tenemos una familia típica de Malí en África. Están al frente de su casa, en este caso sobre su casa. Papá, mamá, hijos, no sé qué otros familiares, pero hay muchas diferencias que se podrían destacar acá. Ahora, ¿a qué nos lleva esta imagen? Cuando un país tiene un PIB alto, un Producto Interno Bruto alto, pues el acceso a la educación es más fácil, el acceso a los servicios públicos también, el acceso al sistema de salud, ¿cierto? Cuando ese PIB es medio, pues ese acceso está limitado, hay restricciones para el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y demás necesidades de las familias. Y en la medida que ese PIB se hace más pequeño, pues usted entenderá que el bienestar social de estas personas es mucho menor que el de los otros países. Como este capítulo se llama crecimiento económico, el reto del crecimiento económico es que vaya de la mano del desarrollo económico, o sea que en la economía, ese crecimiento económico se vea reflejado en carreteras, aeropuertos, sistemas de comunicación, sistema de salud, sistema de servicios públicos y todas las demás condiciones de vida de la sociedad. Bueno, entonces, si usted tiene alguna pregunta, por favor me la escribe por el chat, que ya le voy a responder. Mientras que escriben las preguntas, les voy a recordar los principales conceptos de este capítulo. El primero es el concepto del crecimiento económico, que es ese crecimiento que tiene que ver con el PIB tendencial, el Producto Interno Bruto tendencial. Ese crecimiento económico es cuando la economía está rodeando ese crecimiento tendencial. Ahora, para lograr ese crecimiento tendencial tenemos 4 pilares, ¿cierto? Que los pilares son el recurso humano, o sea, el recurso trabajo,
tenemos el capital, los recursos naturales y la tecnología. Ahora, al combinar la combinación de esos factores productivos se hace por medio de la función de producción. Esa función de producción es la que permite tener al final una cantidad de bienes y servicios. Ahora, esa cantidad de bienes y servicios puede multiplicarse, puede hacerse más grande por medio de la tecnología. Y hemos visto un par de modelos de crecimiento económico, el de Smith, el de Malthus y el modelo neoclásico con acumulación de capital. Ahora voy a responder las preguntas. Leeré la pregunta textualmente primero. Si el PIB se puede controlar, tengo por entendido que crecimiento en exceso puede ser un factor de desventaja. ¿Cuál sería el PIB medio de equilibrio? Pues bueno, el PIB se puede controlar, supongo que se refiere a que haya unas políticas económicas para hacer que el PIB aumente o disminuya, ¿cierto? Pues eso tiene que ver con la existencia de los factores productivos. Por ejemplo, si un país está produciendo muchos bienes y inicialmente ese país exportaba esos bienes, suponiendo que haya un escenario en el que ya las exportaciones se disminuyen porque esos países a los cuales exportaba ahora tienen otros socios comerciales y tal vez haya unas barreras arancelarias altas, o sea, impuestos. Eso hace que en ese país se tome la decisión de producir menos porque se va a exportar menos, ¿cierto? O un país también pudiera tener una política de sustitución de importaciones donde el control que se aplique aquí sea el de aumentar la producción porque van a sustituir importaciones, es decir, van a dejar de importar algunos bienes porque los van a producir internamente. Entonces se puede decir que sí se puede controlar o se puede manipular la producción nacional, pero no porque se esté buscando un PIB de equilibrio o porque teóricamente exista un PIB de equilibrio. El PIB tendencial es un PIB teórico. Es teórico en la medida que ese es el PIB que se puede lograr si los factores productivos se usan en pleno empleo. Pero como en una economía los factores no están en pleno empleo porque mire que muchas de las personas que están en edad de trabajar y quieren trabajar no tienen trabajo. Y mire que en un país las materias primas que se pueden transformar en productos terminados, pues muchas veces no existe el capital, no existe la cantidad de empresas para poder transformar esas materias primas. Entonces ese PIB tendencial es teórico, pero tampoco existe un PIB que sea de equilibrio. De hecho, la economía siempre quiere crecer más, siempre quiere crecer lo máximo que se pueda porque relacionado con la producción está la disminución, con el aumento de la producción está la disminución del desempleo y otras variables que afectan positivamente la economía. Tengo aproximadamente tal vez 4 minutos para responder otra pregunta que ya me salió el anuncio que me pide, el anuncio de Zoom que me dice que el tiempo se está agotando. Entonces, recuerden que el reto del crecimiento económico es el desarrollo económico, ¿cierto? Que un país tenga más riqueza, pero que esa riqueza se vea representada en la sociedad, en beneficios para la sociedad, educación, salud, vivienda y las demás necesidades básicas de los hogares.
Bueno, espero que esta videoconferencia les ayude a entender mejor los conceptos del, del texto guía y los conceptos que están publicados en el aula virtual. Si tienen dudas, me escriben al correo electrónico. Esta videoconferencia se las va a compartir en un momento en el aula virtual para que la repasen y puedan verla desde el comienzo las personas que se conectaron después del inicio. Que estén muy bien. Hasta pronto.